Requerimiento a clientes potenciales. Los procedimientos que implementan las entidades para el conocimiento del cliente deben atender los siguientes parámetros mínimos. Realización de diligencias para confirmar y actualizar anualmente, como mínimo, los datos suministrados por los clientes al momento de su vinculación y que por su naturaleza puedan variar: dirección, teléfono, actividad, origen de los recursos, entre otros. El diligenciamiento del formulario, así como el recaudo de los documentos y su firma, pueden ser electrónicos, de acuerdo con el procedimiento señalado en la Ley 527 del 99. Sin embargo, su empleo no sustituye la entrevista al potencial cliente. Para el caso en que se estén vinculando estructuras sin personería jurídica, deben soportarse con un documento que califique o dé cuenta de su existencia. Operaciones sospechosas e inusuales. El SARLAF debe transmitir a las entidades establecer cuando una operación se considere inusual. Para ello debe contar con metodologías, modelos e indicadores cualitativos y cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detención. Las operaciones inusuales se entienden como aquellas transacciones que cumplen cuando menos con las siguientes características: que no guarda relación con la entidad, que no guarda relación con la actividad económica o se sale de los parámetros adicionales fijados por la entidad. Operación respecto de la cual la entidad no ha encontrado explicación o justificación que se considere razonable. En el caso de identificación y análisis de las operaciones de usuario, las entidades deben determinar cuáles resultan relevantes, teniendo en cuenta el riesgo al que exponen a la entidad basados en los criterios previamente establecidos por las mismas. Las entidades deben dejar constancia de cada una de las operaciones inusuales detectadas, indicando la fuente de la sospecha, así como del responsable o responsables de su análisis y sus resultados. Conductas que deben reportarse al oficial del cumplimiento. Las operaciones detectadas como inusuales, de acuerdo con los criterios establecidos con base en la información de los clientes o usuarios y de los mercados, deben permitir identificar si una operación es o no sospechosa. Esa información se reporta al oficial de cumplimiento para que remita dicha información a la UIAF. Los procedimientos de detención y reporte de operaciones sospechosas deben tener en cuenta que las entidades están en la obligación de informar a las autoridades competentes de manera inmediata y eficiente sobre cada operación de ese tiempo que conozcan a través del oficial del cumplimiento SARLAF. El cargo de oficial de cumplimiento tiene por objeto exclusivo administrar el programa de prevención del lavado de dinero y de otros activos y del financiamiento al terrorismo SARLAF. Por esto debe coordinar gerenciar, gestionar, ejecutar e implementar lo adoptado por la respectiva institución supervisada conforme a las leyes, reglamentos, normas, resoluciones, circulares, instrucciones, estándares, mejores prácticas, manuales y planes internos sobre la materia. Instrumentos, señales de alerta o alertas tempranas. Hacen referencia a hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información que la entidad determine como relevante para interferir de forma oportuna la existencia de un hecho o situación que se aparta de los parámetros normales. Segmentación de los factores de riesgo. Las entidades deben segmentar como mínimo cada uno de los factores de riesgo de acuerdo con las características particulares de cada uno de ellos, asegurando que las variables de análisis definidas garanticen la consecución de las características de homogeneidad en los segmentos y heterogeneidad entre ellos, según la metodología que previamente haya establecido la entidad. La segmentación debe permitir determinar las características usuales de las transacciones que se desarrollan para comprarlas con aquellas que realicen los clientes para detectar las operaciones inusuales. Sin perjuicio de cualquier otro criterio que establezca la entidad, deben segmentarse atendiendo como mínimo las siguientes variables en cada factor.
Clientes, actividad económica, volumen o frecuencia de sus transacciones y monto de ingresos, egresos y patrimonio. Productos, naturaleza, características y nicho de mercado o destinatarios. Canales de distribución, naturaleza y características. Jurisdicciones, ubicación, características y naturaleza de las transacciones. Seguimiento y consolidación de operaciones. Las entidades deben estar en capacidad de realizar seguimiento o las operaciones con una frecuencia acorde con la evaluación de riesgo involucrado en cada una de ellas y consolidarlas electrónicamente por clientes, usuarios, canales de distribución y jurisdicción con la implementación de un adecuado SARLAF. Las entidades financieras pueden evitar ser utilizadas para dar apariencia de legalidad o activos provenientes de actividades delictivas o para canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. La SFC, en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del EOSF y el 22 de la Ley 964 de 2005, establece los criterios y parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben atender en el diseño, implementación y funcionamiento del SARLAF. Etapas, matriz de riesgo, elementos y órganos de control del SARLAF. Etapas. Identificación. Identificación de los riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo inherentes al desarrollo de la actividad de cada estabilidad. Medición. Medición de la posibilidad o probabilidad de ocurrencia de riesgo inherente de LA o FT frente a cada uno de los factores de riesgo, así como el impacto en cada caso de materializarse mediante los riesgos asociados. Control. Definición de las medidas conducentes a controlar el riesgo inherente al que se ven expuestas las entidades en razón de los factores de riesgo y de los riesgos asociados. Monitoreo. Realización de seguimiento del perfil de riesgo y en general del SARLAF, así como llevar a cabo la detención de operaciones inusuales y o sospechosas. Matriz de riesgo SARLAF. Las entidades vigiladas deben contar con una matriz de riesgo para la aplicación e implementación de las etapas de SARLAF. Permite el control y monitoreo permanente del sistema. Se realiza la valorización del riesgo LA-FT de las entidades vigiladas al establecer la vulnerabilidad de sus actividades frente a estos delitos y la efectividad y eficiencia de los controles que han sido implementados para mitigarlos. La matriz de riesgo debe permitir a las entidades la administración de sus perfiles de riesgo inherente y residual de LA y FT, de tal forma que se mantenga un constante monitoreo a la evolución de dichos perfiles y a la efectividad de los criterios y parámetros que hacen parte de las SARLAF a fin de efectuar los ajustes que se consideren necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento. Elementos del SARLAF. Debe tener como mínimo los siguientes elementos que deben desarrollarse siempre que resulten aplicables. Políticas, lineamientos mínimos que deben adoptar las entidades vigiladas para permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SARLAF. Procedimientos, hace relación a las actividades que deben diseñar y poner en práctica las entidades. Órganos de control, instancias responsables de efectuar una evaluación del SARLAF a fin de que puedan determinar sus fallas o debilidades e informarlas a las instancias pertinentes. Documentación. Documentación y registro garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida. Estructura organizacional. Hace referencia a la asignación de facultades y funciones tanto a la junta directiva u órgano que haga sus veces, como a las representantes legales y a las oficiales de cumplimiento por parte de las entidades vigiladas en relación con el funcionamiento del SARLAF. Estructura tecnológica. Consiste en el soporte tecnológico con el que deben contar las entidades vigiladas para garantizar el adecuado funcionamiento del SARLAF, el cual debe atender a sus actividades, operaciones, riesgos y su tamaño. Divulgación de la información, diseño de un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes, tanto internos como externos, que garantice el funcionamiento de sus procedimientos
y los requerimientos de las autoridades competentes. Capacitación, diseño, programación y coordinación de planes de instrucción sobre el SARLAC dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la entidad. Órganos de control. Las entidades deben establecer órganos e instancias responsables de efectuar una evaluación del SARLAC para determinar sus fallas e informarlas a las instancias pertinentes. Efectuar la evaluación del SARLAC, revisión fiscal, auditoría interna.